Te adoramos, Dios, en uno solo, Jesús, Padre, Espíritu. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Cristo el victorioso, para siempre y siempre, Señor. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús, dile. Creo que tú vivo estás, amén. Creo que Jesús es el Señor. Juntos, creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo en ti, Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Cristo nuestro.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este domingo hermoso? ¿Te gozaste en la alabanza a este Dios poderoso? Nos encanta, ¿sí o no? ¿Cómo cuando tú y yo disponemos nuestro corazón de venir a alabar al Señor, de venir a conectar con esta iglesia hermosa Valle? ¿Sí o no que las cosas son diferentes? Se siente la presencia de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué hay presencia de Dios aquí? ¿Por qué el Señor se agrada? Porque venimos a honrar su nombre, porque venimos a decirle, Señor, gracias Dios por ser nuestro Dios, gracias Dios porque diste lo que más amabas, porque nos demostraste que nosotros ocupamos el primer lugar en tu corazón, porque no escatimaste aún a tu propio Hijo por gente como nosotros, Señor, que no lo merecíamos, gente pecadora, gente que hemos fallado, Señor, gente que realmente no somos buenos, pero tú sí lo eres. Gracias por ese sacrificio. Gracias Dios, porque por eso te honramos, porque por eso te alabamos, por eso te cantamos. La gente a veces, ¿por qué alza las manos? Porque es un Dios bueno, ¿no te das cuenta? Porque toda dádiva buena proviene de Dios. Todo, ¿verdad? Don perfecto, toda dádiva, toda buena obra, todo buen pensamiento, todo buen acto bueno proviene de este Dios que ama a la humanidad tremendamente. Así es que sean bienvenidos, Valle. ¿Cómo han estado? Ponte alerta, ¿ok? Ahí acuérdate, son unos minutos que ya lavaste. Ahora no te los pierdas, no te distraigas. Mira, tienes mucho más tiempo. Enfócate en lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y para empezar, ¿qué te parece si recordamos cuál es la serie? Mentalidad de reino. Estamos viendo la mentalidad de reino y hoy el Señor te dice en este capítulo número 2, fíjate lo que te dice, ¿verdad? Que la mentalidad del reino de Dios para sus hijos no es por vista, sino es por fe. Que no es, sabes, en la mentalidad del reino no es como en el mundo, que muchas veces necesitamos ver, ¿verdad? Las cosas para poder creer en ellas. No, en el reino de los cielos te dice, ¿sabes? No es por vista, sino es por lo que tú y yo creemos. Wow, Señor. ¿Entiende esto? No importan los años que tengas de cristiano, lo que importa es qué tanto de lo que tú lees la palabra, la crees y la vives, porque ahí está la clave de la vida del cristiano. Wow, Señor. Así es que si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. Wow, Señor. Así es que empieza a ver el mensaje, qué hermoso, empieza a compartirlo ahí con las personas en tus redes sociales. Dile a tu primo, a tu sobrino, a la gente que Dios ha puesto en tu corazón, vengas, el Señor está hablando de manera poderosa o va a hablar en estas fechas aquí en Valle. Así es que yo te doy la más cordial de las bienvenidas. Ya entonces compartiste este mensaje, ya escuchaste, ¿verdad? La mentalidad del reino estamos viendo y entonces vayamos directamente a orar para poner este mensaje. Padre, hoy ponemos este mensaje en tus manos, Dios. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas tú el que hables. Dile, usa a tu Hijo, señálame, dile, Padre, usa a tu siervo, a tu Hijo, Señor. Y Señor, úsalo para que nos hable tu Espíritu Santo. Quita toda palabra de hombre y ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Wow, ya oramos, ¿no? Estamos de acuerdo que entonces ya oramos, pusimos este mensaje en las manos de Dios. Así es que ponte alerta, fíjate bien lo que hoy te dice el Señor.
Para el que cree, todo le es posible, dice la Escritura. En esta vida del cristiano, en la mentalidad del reino, no es por lo que vemos, sino por lo que creemos, en quien hemos confiado. Y fíjate, la palabra de fe que estamos hablando, ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, el verso 1 dice bien en la Reina Valera. Escucha por favor. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Es la certeza de lo que espera. Es como cuando tú tienes la certeza de que no has visto algo, pero sabes que va a llegar. Sabes que cuando tú vas y buscas al Señor en oración, que cuando tú te vas y te postras en una intimidad, Dios te lo va a conceder. Fíjate lo que dice otra versión, ¿verdad? Aquí dice el lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Si Dios lo dice, yo lo recibo. He estado convencido, dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor no te ha hablado a tu vida, Iglesia Valle, personas, familias? ¿Cuántas veces tú has pedido algo, verdad? Y de repente dice, Señor, esto de veras es imposible. Tal vez la adquisición de un empleo, tal vez un negocio, tal vez un sustento, tal vez la salud, tal vez una relación. Y tú has dicho, Señor, yo quiero estar ahí. ¿Y sabes qué, Señor? Yo creo, Señor. Me acuerdo cuando llegamos a esta hermosa iglesia que Dios ha levantado como Valle, una casa de oración. ¿Sabes por qué ahora defino así como una casa de oración? Porque el Señor nos dijo, hijos, ahí en Valle, que es mi iglesia local, la cual yo decido levantar, ahí en Santa Cecilia, quiero que escuchen y que sepan que cada vez que oren, todo, ¿verdad? Todo mi ser va a estar atento, mis oídos van a estar atentas a sus oraciones y yo las voy a conceder. ¿Cuántas veces no hemos orado por salud? ¿Cuántas veces no hemos orado por recursos, por unión familiar? Cuando ya las cosas están perdidas, hemos clamado y Dios nos ha respondido. Inclusive este lugar donde estamos, ¿no? Me acuerdo mucho que teníamos la situación de estar viendo dónde íbamos a levantar nuestra iglesia, por el rumbo de Santa Cecilia, por Ceilán, y el Señor dijo, va a ser en Santa Cecilia. Y de repente los locales donde estuvimos o los lugares, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Empezamos a ver, señores, aquí en Santa Cecilia, mucha gente nos decía, ya no hay lugares, y llegamos a este lugar y mucha gente dijo, pastor, ni se le ocurra, este terreno no está para esas condiciones, está para lo que se está rentando, pero no para levantar una iglesia. Miren nada más cómo está totalmente mal. Y el Señor decía en mi corazón, no veas a tus circunstancias, no veas tus circunstancias, hijo, ve lo que yo voy a hacer. Y de verdad yo dije, wow, vamos a levantar esto, vamos a quitar el drenaje, vamos a limpiar, vamos a levantar, vamos a habilitar, y así ha sido. La pregunta a Dios es, ¿cuántas cosas el Señor te ha prometido o te ha revelado y que tú dices muchas veces, ¿cómo lo vas a hacer? Pero finalmente Dios lo hizo. ¿Puedes escribir algunas ahí en WhatsApp? Decir, el Señor me dio una casa cuando yo se la pedí, aunque yo no tuve recursos. El Señor me permitió creer cuando yo era un incrédulo. El Señor me permitió hablar su palabra cuando yo no lo creía. El Señor restableció, reestructuró mi matrimonio cuando yo ya lo había dado por perdido. Wow, Señor. Dime si no es uno. La fe es caminar aunque tú no lo puedas ver a veces, ¿sabes? Es como tener una venda en los ojos, ¿no? Así como los niños cuando caminan de la mano del papá, ¿sí o no? O caminamos, o alguien que nos ame. Cuando éramos chicos, que caminábamos o simplemente con la voz e íbamos confiados, aunque no sepamos. Así es el camino de la fe cristiana. No es por mis circunstancias de lo que veo, es por lo que dice el Señor, que yo le creo, y si le creo, Él lo va a realizar. ¿Cuántas veces no hemos dicho por negocios de la nada? O trabajos, cuando dices, yo quiero trabajar en ese lugar y la gente te desanima, no tienes la preparación, no tienes esto, y el Señor, tú le pides en tu corazón y de repente pones fe y dices, yo me veo, me visualizo trabajando ahí, siendo un hombre que me prospero, siempre un hombre que me esfuerzo para lo que no tengo adquirirlo, Señor, y logra. Y mucha gente se voltea y dice, ¿y cómo le hiciste? Hay una clave, porque para el que cree, todo le es posible. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
Otra versión dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Wow, sí. Dime si no es hermoso. La mentalidad del reino solamente es posible como si Jesús también es el dueño de tu vida, ¿sabes? Claro, hombre, cuando tú tienes la mentalidad de alguien que amas o que lo estás siguiendo, pues necesitas empaparte de su forma de pensar. Mucha gente le preguntas, ¿tienes fe? Sí, pero ¿en qué? No, mira, mi fe está puesta en Cristo. ¿Y cómo es esa fe en Cristo? Que toda la Escritura revela su voluntad y revela su forma de vivir. Ese es el estilo de vida diferente. Si Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre, yo lo tengo que creer. Todo lo que la Escritura dice, ¿verdad? Yo tengo, aunque no me haga clic al principio, yo tengo que empezar a aprenderla, a estudiarla y a vivirla, ¿verdad? Como mucha gente, mira, tenemos unos ejemplos hermosos en la Biblia. Tenemos, ¿verdad?, a ese hombre llamado Job, ¿te acuerdas? Que el Señor lo hizo muy próspero y de repente vino desgracia sobre su vida. Y Satanás le dijo al Señor, mira, este hombre te ama porque le has dado todo, pero quítaselo y te va a maldecir. Y el Señor dice, adelante. Y Job pasa tremendas cosas, pero Job, ¿qué dijo? Mira, aunque me esté pasando, yo decido creer en este Dios. Y si Dios dio, Dios quitó. Y tantas cosas, ¿verdad?, que Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque nunca flaqueó en su fe hacia un Dios poderoso. Como el caso de Pablo, que teniendo muchos lujos en el mundo, que teniendo, ¿verdad?, diplomas, que teniendo una vida excelente, un día dijo, todo esto lo he dado por basura para ahora encontrar a Jesús, por el cual yo vivo, para el cual yo le rindo, para el cual mi fe está puesta, mi vida está puesta en sus manos. Como el caso de Daniel, como el caso de mucha gente, ¿no? ¿Entiende esto, iglesia amada, lo que Dios está hablando a tu vida? Todo se trata, ¿verdad?, de creer en ese Dios poderoso. ¿Cuándo crees? Cuando vas y oras, cuando vas y lo buscas, cuando vas y le preguntas y pones tu vida en sus manos. Mira, vamos a la Escritura, ¿te parece bien? Para que sea el Espíritu Santo el día de hoy a que siga hablando a nuestros corazones. Ok, iglesia, acompáñame entonces, vamos directamente al Génesis, capítulo 1, capítulo 12, del verso 1 al 5, por favor. Que tú lo has leído, que seguramente lo has escuchado, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a un hombre llamado Abraham, a uno de sus siervos? Dijo, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Wow, qué extraordinario, ¿no? Dice la Reina Valera, deja tu tierra, Abraham, porque dice, yo ya, como ya te lo había dicho, o sea, el Señor venía hablando a la vida de este hombre llamado Abraham. Abraham, tú sabes que he estado hablándote y ya te lo había dicho y ahora te lo repito, por favor, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. En esta versión dice, ¿verdad? Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y se oye tranquilo, pero imagínate que a ti te dijera el Señor, deja lo que estás haciendo y sígueme. Sí, mira, el Señor, para poder meterte a la mentalidad de su reino, pues tiene que sacarte de la mentalidad del mundo para poder que ingreses en la nueva mentalidad que Dios tiene para tu vida. Y te voy a asegurar algo, no es grandioso, es sensacional. Es el Celso cuando tú ves cómo Dios usa tu vida y cómo tu mente se va transformando y cómo en lugar de decir palabra simple, lo que tú hables que es palabra de Dios, tiene el poder para transformar la vida y restaurar muchas veces las familias o las personas. Wow. Y Abraham obedeció. Yo ahí me imagino cuántas veces el Señor le dijo, Abraham, espérame tantito, Señor. ¿No ves que estoy en mis negocios? Como diciéndole, mira, déjame tener algo ahí para que sea el colchoncito, para que realmente el día de mañana yo pueda solventar mis gastos, tal vez, ¿no? Por eso el Señor le habló varias veces, Abraham, si tú obedeces, te bendeciré a ti y a todos los tuyos. Y no tienes idea de lo que viene conmigo. Yo creo que Abraham dijo, ¿a dónde me llevará el Señor, no?
Esa es la fe, ¿sabes? La certeza de lo que te espera, que es bueno, aún sin haberlo visto. Como cuando tú oras, ¿verdad?, por un trabajo que tú dices, mira, para ese trabajo yo no tengo las habilidades tal vez o los estudios, pero tú se lo pides con fe a Dios y tú te visualizas antes de entrar. El Señor te dice, haz de cuenta, hijo, es tuyo. Esa es la fe, la convicción, ¿verdad?, de lo que no se ve, ¿verdad? La certeza de lo que tú esperas. Yo, Señor, quiero trabajar en ese lugar. Y quiero que abras puertas, te lo suplico. Y de repente se empiezan a dar cosas que tú dices, wow, así es la fe. Qué fabuloso es la confianza que este hombre Abraham tuvo. ¿Y sabes por qué lo he repetido en algunas ocasiones? ¿Sabes por qué? Porque gracias a la confianza, gracias a que Abraham le creyó, tú y yo estamos hoy recibiendo la bendición de este mensaje poderoso, de este nuevo rey que nos ama y que ama a la humanidad tremendamente. ¿Ok? Y mira, vamos, ¿te parece bien?, a otra escritura para que sea el Espíritu Santo el que nos siga hablando. Y por cierto, ¿cómo está tu fe hoy en día? ¿Cómo lo has fortalecido esa fe? ¿Sabes? Muchas veces la fe es como algo que tienes que fortalecer, ¿verdad? Como cuando tú vas y haces ejercicio y empiezas a ejercitar los músculos para fortalecerlos. Así es la fe. ¿Qué tan fortalecida es tu fe? O sea, ¿cómo está tu nivel de creencia? Si el Señor hoy te dijera, deja lo que estás haciendo, aunque fuera mucho lo que tienes, ¿de veras te atreverías a seguir a Dios? En estos días me llamaba, ¿verdad?, una de mis sobrinas hermosas de Guadalajara, y me decía, tío, mi corazón arde y todo, y de repente, ¿verdad?, ella dice, mira, me están ofreciendo algo bueno, ¿cómo ves tú? Estoy confiando en Dios, no quiero separarme de Él. Y entonces el Señor me decía, ¿quieres abundancia? Y le decía algo que te va a sacar ahorita de balance, y te lo digo de mi corazón. Le decía a mi sobrina amada, ¿tú crees en Dios? Y me dijo, claro, tío. Y le decía, ¿tú diezmas, hija? ¿Ofrendas? Y sabes, no me interesa a qué iglesia vayas, lo que me interesa es que tú, ¿verdad?, realmente estés confiando en Dios. Y ella me dijo, wow, tío. Le digo, mira, hija, si eso que es lo básico tú lo pones en tu corazón, el Señor te va a dar cosas maravillosas. Dice Isaías 55, ¿verdad?, 8 y 9, que sus pensamientos son mayores que los tuyos. Que lo que tú puedas desear cuando le entregas tu vida en una confianza a Dios, Él te va a llevar a otros niveles, de verdad. Y no se lo dije por otra cosa, ya no viene a esta iglesia, ¿te das cuenta? Sin embargo, el Señor me dijo, muéstrale un principio de mi reino, el dar, entregarse, porque ¿sabes qué le decía yo a esta chica? ¿Sabes qué, Lorena? Es que sabes una cosa, Dios no necesita tu dinero, Él es el dueño de la plata y del oro. Dios lo que quiere ver es qué tanta confianza tienes en Él. Quiere ver si Él ocupa el primer lugar en tu corazón, y eso es lo que Él necesita, tu corazón, porque lo demás tú ya te pertenece cuando tú ya dispones tu corazón para Él. Amén. Y te lo digo así con todo el respeto, porque es algo que Dios ponía ahorita en mi corazón. Si en esa cosa somos básicos, imagínate cuando el Señor te pida y te diga, abandona como Abraham lo que estás haciendo. Híjole, cuando sientes ese llamado en tu corazón, de veras hay un fuego en tu ser tremendo. Y sabes, es que la verdad es fascinante el reino de los cielos. Esta nueva mentalidad, forma de pensar es fácil. A mí me encanta hablar de esto, ¿sabes? Cuando el Señor me dio esta palabra exactamente, seguramente, ¿verdad?, me di cuenta cómo mi esposa oraba por mí, cómo gente empezaba a orar por mí, ¿verdad? Como de repente aquella vez que yo me convertí hace muchísimos años, en el 85, Dios me dio una promesa y yo lo olvidé, pero Dios no olvida sus promesas. Y me acuerdo que el Señor un día, ¿verdad?, me levantó en la madrugada, lo que yo nunca hacía, buscarlo con un hambre y una sed de su palabra, que de repente me ponía, vete de tu tierra y de tu parentela, Ramón. Deja de hacer las cosas que estás haciendo y ven y sírveme. Y cuando yo leí esa palabra, yo sabía que era para mi vida. Cuando la comparto a mi familia, cuando voy con mis pastores, me decían, sí, es una bonita palabra. Yo les quería gritar, eso es para mi vida. De veras, esto me lo está hablando el Señor. Y entonces me doy cuenta que cualquiera en el reino de los cielos, como tú y como yo, tenemos acceso a la presencia de un Dios poderoso. Que no se trata de los años, ¿sabes? En la mentalidad del reino nada más, no se trata del tiempo nada más, se trata de
¿qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanta está, verdad, tu creencia en ese Dios poderoso? Porque dice la Escritura, porque para el que cree, todo le es posible. Y mira, vamos a la Escritura, a Marcos capítulo 9, ¿te parece? Ahí en el verso 21 al 29. ¿Te acuerdas de ese hombre que tenía un hijo endemoniado? ¿Te acuerdas que de repente fue a ver a Jesús para suplicarle porque su hijo, ¿verdad? Dice él, desde niño se azota, desde niño se lastima, desde niño anda en los panteones y la verdad tiene una vida extremadamente horrible con él. Desde chico él no se ha podido aliviar y seguramente le dijo al Señor Jesús, he ido a todos lados y nadie me ha podido ayudar. Y entonces Jesús, cuando lo ve, le dice a este hombre, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto a tu hijo? Preguntó Jesús al padre del muchacho endemoniado. Desde que era muy pequeño, contestó él. Y en el 22, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, si puedes o si quieres. ¿Cómo que si quiero, que si puedo? Preguntó Jesús. Y le dijo una frase. Porque este hombre, ¿qué le dijo? Señor Jesús, si tú puedes ayudar a mi hijo y puedes hacerlo de verdad, hazlo, te lo suplico. Y entonces el Señor Jesús le dijo una palabra, que esta es para tu vida y para mi vida. En cualquier momento de tu vida como cristiano, otra vez, le dijo el Señor, todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree en el reino de los cielos, en la mentalidad del reino. Esa es la clave de la vida cristiana. El obedecer implica el creerlo, ¿sí o no? Cuando tú obedeces a alguien es porque las convicciones, es que esa orden, ¿verdad? Tú realmente dices, wow, Señor. Hay una autoridad detrás de esa frase, ok, y estás entonces cumpliendo la función de que alguien con autoridad en tu vida te mande algo y tú dices, yo tengo que obedecer porque está sobre mí, es mi autoridad. Wow, Señor. ¿Qué palabra le dijo el Señor Jesús a este hombre? ¿Sabes? Si tú puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Qué dice el Señor? Creo, Señor, pero si no puedo creer, ayúdame a creer. Wow. Y en ese instante el Señor Jesús, ¿qué hace con este joven? ¿Verdad? ¿Qué hace entonces? Fíjate, dice aquí en el 25, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió el espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. ¿Te das cuenta? Dice aquí, nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto, un murmullo recorrió la multitud, está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Wow, Señor. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con ayuno y oración. ¿Te das cuenta todo lo que esta riqueza trae? Primeramente un hombre, ¿no?, que va con una necesidad de su propio hijo, de su corazón, su hijo de su corazón. Y le dice Jesús, ¿puedes creer? Él dice, sí creo, Señor, pero si no me alcanza mi fe, ayúdame a tenerla, Padre, porque lo que quiero es que mi hijo se sane. Entonces creyó en Señor Jesús y eso le bastó para que su hijo tuviera salud. Pero ¿qué dijeron sus discípulos? ¿Te das cuenta? No era cualquier persona, no era cualquier persona de la multitud o mucha gente que nada más va a mirar. No, eran sus propios discípulos que le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque ¿sabes qué? Momentos antes de esto, este hombre con este hijo endemoniado va y le dice a Jesús, perdóname por venirte tal vez a molestarte, pero tu equipo, tus discípulos no pudieron. Y entonces, ¿qué les dice el Señor? Incrédulos. Necesitan fortalecer su fe para tener la mentalidad del reino de los cielos. Wow. Y entonces, ¿cómo se logra entonces esa mentalidad del reino de la fe? ¿Sabes? Creyendo la palabra. ¿Y cómo se cree? Cuando, ¿sabes por qué vas y oras? ¿Sabes por qué el número de oración aumenta? ¿Sabes por qué Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche?
porque obtenía resultados. Por eso el Señor les dijo, les falta oración y también ayuno. ¿A qué se refiere el ayuno? A decir, ¿sabes? Ahorita voy a dejar un momento las cuestiones del mundo para meterme en comunión con un Dios poderoso. Así es que cada vez que tú, ¿verdad?, empieza tu fe a crecer, tu tiempo de oración aumenta, pero también las cosas del reino se empiezan a manifestar. Qué bendición el día de hoy, está hablando el Señor, ¿verdad? ¿Cómo quieres? Dice Lucas 6:46. Me dice, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Entonces necesitas hacer el Señor de tu vida. ¿Cómo? Cuando lo buscas, cuando lo obedeces y cuando te atreves a creer en Él. Como lo haría Isaías, ¿no? Ahí en el capítulo 6, en el verso 8 al 13. ¿Te acuerdas que de repente un hombre llamado Isaías tiene una visión celestial? Y de repente ahí en el 8 dice, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Qué tremendo, ¿no? Él dice, cuando vio a Dios, dijo, yo no soy un hombre puro, yo soy un hombre pecador. Y entonces el Señor de repente, ¿verdad?, le perdona sus pecados y lo pone en una posición como tú y yo estamos, si hemos recibido a Jesús, y le dice, ahora sí, tú ya perteneces a mi reino. Imagínate que ahorita se levantara una voz y que dijera el Señor, necesito personas en Valle que me estén escuchando, que se atrevan a llevar mi mensaje. Y para llevar un mensaje, pues hay que saberlo, hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo y sobre todo hay que tener pasión por Él. Mira, yo no sé si tú seguramente en tu negocio, en tu trabajo, muchas veces mandas o desarrollas nuevos proyectos, ¿no? Y de repente hay proyectos que llenan tu corazón, ¿no? Y que los empiezas a estudiar y que dices, wow, este tipo de material va a ser de mucha bendición para mi empresa, para mis clientes, y entonces tú te metes a él, ¿verdad? Como el músico que se mete a ser cada vez mejor, como el odontólogo, como el de los oficios, ¿no? ¡Wow, Señor! Que tú estudias ese material, ese manual, y de repente lo llegas a practicar y lo practicas y te lo aprendes y lo vives y dices, ¡wow, qué riqueza! Así es la palabra del Señor. Así es como cuando el Señor de repente pone en tu corazón y en el mío y nos hace un llamado como lo hizo ahí con Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? Y entonces Isaías responde, envíame a mí y yo seré tu mensajero. Entonces Dios me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que oigan no van a entender, por más que miren no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo que no puede ver, ni oír, ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré. Qué tremendo, qué mensaje, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, yo llevo mensajes padrísimos, ¿no? Pero cuando te dan este mensaje que van para realmente corregir al pueblo de Dios, ¿no? Qué tremendo para Isaías. Señor, ¿hasta cuándo voy a predicar esto? Hasta que no me escuchen. Y le dice casi al final, ¿no? Ahí en versos más adelante, ¿no? Fíjate bien en el 11, entonces después del mensaje que el Señor le da a Isaías, dice Isaías, ¿y hasta cuándo voy a predicar esto, Señor, este mensaje? En el 11, entonces le pregunté, Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar? Dios me respondió, hasta que todas las ciudades sean destruidas y queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país quede abandonado. Y si de 100 personas quedan solo 10, hasta esas 10 serán destruidas. Quedan como el tronco de un árbol que recién ha cortado. Pero unos pocos israelitas quedarán con vida y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabes qué? Isaías nunca decayó. Siempre fue y predicó con denuedo. Porque, ¿sabes? Dios es misericordioso siempre. ¡Wow, Señor! Y lo que quería hacer es sacar de esa gente, tal vez de necedad, a un pueblo que lo amara en verdad. Híjole, digo, hay cosas que uno dice, wow, Señor. Otra vez, no es por vista, no es la circunstancia, sino es por fe, por lo que tú le crees. Esa es la mentalidad del reino de los cielos, ¿sabes? Ahí en el Éxodo 14, ¿te acuerdas de Moisés? En el capítulo 11 al 14, ¿sí? Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y ahí van con todos los miles de personas, ¿no? Aarón y Moisés caminando sobre el desierto, ¿no? Y de repente, ¿no? Pues tú sabes que el faraón, dice la historia ahí en el Éxodo, ¿no? No se quedó tranquilo, los dejó salir porque el Señor
les lastimó con 10 plagas y la última plaga es que mató a todos sus primogénitos. Y entonces cuando pasa eso, ¿qué dicen los egipcios? Por favor, Faraón, ya deja de ir este pueblo, ¿no ves el poder de su Dios? Nos van a destruir. Y Faraón dice que se vayan. Y cuando ya van caminando, Faraón endurece su corazón, ¿verdad? Porque Dios así lo decide y los persigue. Yo creo que cuando el pueblo de Dios vio que venían otra vez los egipcios con armas, con caballos y con poder, dijo: hasta aquí llegamos. Y fíjate cuál es la mentalidad de esta gente otra vez. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, le dicen a Moisés. ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Pero fíjate la mentalidad de un hijo tremendo como Moisés. Moisés les respondió: tranquilos, no tengan miedos. Hoy el Señor te dice, mira, ante esta pandemia te dice el Señor, no tengas temor. Señor, pero ¿no has visto las circunstancias? ¿No has visto cuánta gente ha enfermado y algunos han partido gente de nuestro corazón? Y el Señor hoy te dice, tú alcanzas a mirar lo que miras, pero yo veo a través de una eternidad. Y para ti la muerte puede ser el fin, pero es el principio de una vida de resurrección y de una vida eterna que viene. Wow, Señor. Tranquilos, dijo, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que ven hoy, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Hoy Dios te vuelve a repetir, estoy peleando por ti. Y aquellas amenazas que tú has visto en tu vida, pandemia, enfermedades, ¿verdad? Tal vez depresiones, temores, si tú caminas con Dios, dice el Señor, Él peleará por ti en todo momento. Wow, Señor. Qué bendición, ¿sí o no, iglesia amada? ¿Ok? Dios está hablando a tu corazón. No es por las circunstancias, es porque te atrevas a querer. ¿Y sabes qué me encanta de esto? Que es algo nuevo que Dios ponía en mi corazón y que es para ti, para mí, con la salida. Mira, muchos de los israelitas de ahí, mucho pueblo de Dios tenía temor, pero ¿sabes? Bastan algunos que se atrevan a creer en Dios para que te jalen de la mano, ¿tú crees? Sí, de verdad, ¿no? Es fascinante cuando en tu casa tú tal vez seas el único cristiano o estés batallando con esa situación, tal vez de lo que estás viviendo, pero tú te aferras a esa comunión, tú te aferras a creerle a Dios sus promesas y de repente tú empiezas a jalar a otros que están temerosos. Por eso amo Valle, ¿no? Porque es una gente de corazón, que de repente algunos estamos desesperanzados, otros y todo, y nos apoyamos en oración, nos apoyamos en vernos, en hablarnos, en conectarnos. Wow, me encanta esa historia. ¿Cuánto pueblo de ahí no se pudo haber perdido al principio? Pero gracias a esos líderes o gracias a esos hombres que estuvieron firmes, que le dijeron, no teman, van a ver la mano poderosa de Dios, y ese peligro y esos temores nunca más los van a volver a ver. Y así fue o no fue, cuando el Señor los hace pasar por el mar rojo que los destruye. ¿Cuándo los volvieron a ver? Nunca. Wow, Señor. Y mira, hay una historia también que te quiero comentar ahí para finalizar casi, en Lucas 8, 43, 48. ¿Te acuerdas de una mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre, una hemorragia? Y dice la historia ahí en Lucas 8, 43 al 48, en la Nueva Traducción Viviente. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de su túnica, al instante la hemorragia se detuvo. ¿Sabes qué dice en otros evangelios? Que esta mujer fue a ver a todos los médicos, que se gastó todos sus recursos para poderse recuperar o sanar. Y no tenía ya nada. Entonces ella un día seguramente escuchó de Jesús y ella puso en su corazón el creer que solamente con tocar el manto de Jesús quedaría sano. ¿Y qué dice la historia, no? Sí, que de repente esta mujer, como lo ves, lo tocó por detrás. Y allí en el 45, ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera te aprieta contra ti. Fíjate bien, ¿cuánta gente ahorita está escuchando estas transmisiones?
¿Cuánta gente alrededor, verdad, de repente está recibiendo una bendición y otros distraídos? ¿Cuánta gente ahí entre discípulos, creyentes, gente de la multitud, no tenía a Jesús para recibir toda la bendición, pero por no creer no recibían? ¿Te has dado cuenta de eso? Que muchas veces piensas que los grandes gurús, los grandes profetas, todo, sí es cierto, el Señor usa a sus hijos, pero sabes, cuando tú vas con un corazón dispuesto, Dios concede los deseos de tu corazón o habla la petición que tú estás haciendo. Yo me imagino esa mujer ahí, ¿verdad? ¿Quién la conocía? Pedro, Juan, todos ellos. ¿Quién es esta mujer? Es una de la multitud. Y entonces de repente va y con ese acto de fe toca a Jesús. Cuando volteó Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién me tocó? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, hay una multitud, ¿cómo crees? Aquí cualquiera te toca, aquí te están aventando, aquí como si estuvieras en el Estadio Azteca lleno, ¿no? Entre un evento que te guste todo, cualquier evento que tú has participado, de música, de deportes, de lo que quieras, en donde, que dices, oye, aquí la multitud es normal que te estén apretando. Una vez estaba yo en un concierto, ¿verdad? Y empezaba como a las 10 de mi compañía y a las 7:30 dije, va a estar tranquilo. Pues a las 10 de la noche cuando empezó no había un espacio, ¿verdad? Y llegaron y tocó esa música y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Así estaba esa mujer con Jesús. Y Pedro volteó y dijo, Señor, ¿cómo crees? Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Alguien me ha tocado, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Escucha por favor. Alguien se ha atrevido a creer. Alguien se atrevió a confiar en que yo podía solucionar sus problemas, suplir su necesidad, por muy imposible que parezca. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Te lo voy a demostrar, Pedro, y a toda la multitud. Y entonces, fíjate bien, ¿quién me tocó? Maestro, la multitud entera te apertuja contra ti, pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. ¿Sabe? Actúe con propósitos. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Tiene que ser usted propositivo. Tiene usted que agarrar y en oración cuando vaya con el Señor, ser intencional de lo que le va a pedir. Y sobre todo aquellas cosas que para usted son imposibles, para que después no diga gracias a mis habilidades o a mis contactos, sino se dé cuenta que fue la mano de un Dios real, para que esa fe alimente su vida y también a otros muchos más. Wow, sí. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, la verdad. Si escucha lo que le dijo, alguien me ha tocado. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. En otras palabras, hija, ve en paz, porque tú te has atrevido a creer en mí. Y sabes, cuando tú te atreves a creer, yo me gozo. Ve en paz, que esa paz que el mundo no da, sino solamente un Jesús resucitado. Wow, Señor. Y termino Juan 20:29. ¿Qué dice, verdad? ¿Te acuerdas cuando de repente el Señor Jesús resucitado se le aparece a sus discípulos? Algunos de ellos se maravillaron. ¿Y qué dijo Tomás? Uno de ellos dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué me has visto, Tomás? ¿No? No, dice, la gente dice, oye, ya resucitó Jesús. ¿Y qué dice Tomás? Mira, aunque tú me digas, yo necesito verlo. Y después de ver a Jesús, quiero ver, ¿verdad?, sus heridas. Quiero ver esas llagas que le hicieron esos clavos en la cruz. Si no, no creo. Tengo que meter mi dedo ahí, o sea, tengo que hacerlo por vista. Y entonces el Señor Jesús dice, ven a mí. Y entonces él se da cuenta que es Jesús. ¿Y qué le dice ahora sí Tomás? ¡Ay, Señor! ¡Wow, eres Jesús! ¿Y qué le dice? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y entonces le dijo, bienaventurados los que sin verme han creído. ¿Sabes? Que los que no vimos a Jesús y no lo hemos visto, pero hemos creído en Él, hemos confiado nuestra vida en un Dios poderoso, somos bienaventurados, ¿verdad? Doblemente bendecidos, socorridos, dice. Wow, sí. Dime si no es una hermosura esta situación. Dime si no vale la pena seguir a Jesús. Así es que yo te pido que oremos, ¿te parece? Dios habló a tu vida. Atrévase, persona, familia Valle, personas que nos vienen siguiendo. Ya está aquí. Atrévase a creer la palabra. ¿Y cómo se va a creer?
cómprese su Biblia, empiécela a estudiar, dígale: Señor, quita toda la mentalidad que no me deja entender tu palabra y permíteme entenderla, Señor. Revélame lo que quieres decir entre líneas, háblame, Señor, ¿qué tienes que hablar a mi vida? Y entonces verá los resultados, porque para el que cree todo le es posible, porque para el que cree todo lo es posible. Y si Dios lo dice, yo lo creo, y si lo creo, Dios lo hace, aún lo más difícil e imposible para usted. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú dices, Señor, que al que confiamos en ti, nunca vamos a ser defraudados. Y yo pongo delante de ti a cada persona y cada familia que viene escuchando estas transmisiones, que tú te reveles, Señor, que tu rostro se revele, que tus principios se revelen a nuestras vidas, Señor, y que podamos saber que tú eres un Dios verdadero, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, que lo que dice tu palabra es verdadero, aun cuando nos digas, Señor, ¿verdad?, de muchas veces de escasez. El que da al pobre nunca tendrá pobreza, que el que honra a sus padres tendrá una vida larga y todo le irá bien, que al que pide recibe, que al que toca se le abrirá. Que empecemos a repetir palabra, que la grabemos en nuestra mente, pero que en nuestro corazón la empezamos a vivir y a creer. ¿Para qué? Para tener la mentalidad del reino y poder establecer este reino y ser de mucha bendición para las personas, porque tú amas a la humanidad entera. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, dime si no vale la pena venir a escuchar esta palabra. Dime si no vale, evalúa. Y si no estás creyendo, dile: Señor, como este hombre, ayúdame a creer para que no me pierda ninguna de tus bendiciones, de tus promesas, pero no nada más para mi beneficio, sino para que yo pueda llevar esta esperanza de vida a muchas otras familias y personas. En el nombre de Jesús, que así sea, iglesia. Te mando un fuerte abrazo. Estamos deseosos, estamos orando, ¿sabes?, para que Dios termine con este distanciamiento y con esta pandemia y podamos otra vez gozarnos. Pero aún aquí, hermano, gócese en el Señor, porque el Señor está de nuestro lado y está peleando nuestras batallas. Hasta luego, iglesia amada.